Origen de la familia Girola en El Salvador. Ángel Girola fue de las personas más influyentes en la economía, la política y en la sociedad de la época en El Salvador. Nació en Zacatecoluca el 15 de agosto de 1826. Su deceso está registrado en Nueva San Salvador el 27 de abril de 1910. Fue un banquero, cafetalero y político salvadoreño que gobernó como primer designado entre el 6 de abril y el 21 de agosto de 1884. Durante la visita al extranjero del presidente de la República, Rafael Saldívar. Su vida familiar y política. Nació en la ciudad de Zacatecoluca el 15 de agosto de 1826, en el hogar formado por el español Rafael María Girola y la dama viroleña de Zacatecoluca, Gertrudis de la Gotera y González. Fue enviado por su familia a estudiar a Ciudad de Guatemala, donde entró a servir como dependiente en la botica de Don Pío Porta, donde permaneció hasta 1844, invirtiendo sus ahorros en el negocio internacional del añil. Pronto extendió sus operaciones hasta La Habana, Panamá y Nueva York, por lo cual en 1852 pasó a residir a la ciudad de San Vicente en la República de El Salvador, donde tenía sus propiedades añileras. En 1858 contrae matrimonio en Nueva York con la jamaiquina Cordelia Duque Alexander, con quien posteriormente se radicaría en San Salvador mientras cumplía las funciones de diputado en la legislatura ordinaria del dicho año. En 1866 abre su mansión en la ciudad de Nueva San Salvador, la cual posteriormente fue reemplazada por la llamada Casa de las Águilas, que se encuentra situada en la esquina noroeste del Parque San Martín. Electo como diputado para las constituyentes de 1880 y 1883, en la cual ocupó la vicepresidencia, también fue designado a la presidencia, senador y presidente del Poder Legislativo en los años 1884 y 1885. Todo empezó a inicio del siglo XIX con Rafael María Girola. Nadie sabía nada de él. Solo apareció un día caminando sobre las calles de Zacatecoluca. Su aspecto físico llamaba mucho la atención. Era blanco, alto, parecía tener modales refinados y sin lugar a dudas, era europeo. En esa época era normal que familias extranjeras u hombres aventureros se radicaran en el país para invertir su dinero, según Israel Cortés, historiador de la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Cultura. Las familias extranjeras, sobre todo de Europa, venían al país con dinero, es decir, con cierta capacidad adquisitiva. Eran hombres aventureros y venían a casarse con mujeres de familias criollas que también tenían cierta riqueza y posición social, explicó Cortés. Rafael María Girola se casó con la salvadoreña Gertrudis de la Gotera y González. Es posible que haya invertido su dinero en añil, ya que en esa época todavía estaba en auge el cultivo y Zacatecoluca era uno de los principales productores. Además, cabe la posibilidad que él haya sido quien impulsó la transición del añil al café, ya que a la familia se le conoce por basar su riqueza en este cultivo. El añil, desde 1870 a 1875, se exportaba y se pagaba muy bien. El auge del café fue en 1890. El añil fue desplazado como principal producto exportador y las familias que invirtieron en café vieron crecer su capital de una manera exponencial. La familia Girola se embarcó totalmente en el café. Fue la familia que hizo posible la transición del añil al café, dijo el historiador. Familia de banqueros, cafetaleros y comerciantes. La familia llegó a convertirse en una de las más prominentes del país. Los negocios con el cultivo del café dieron a los Girola popularidad, riqueza y posición social. La familia Girola era dueña de toda Santa Tecla,
Cuando se fundó Nueva San Salvador, la familia donó los terrenos. Así está registrado en los documentos, aseveró Cortés. Después del terremoto de 1854, San Salvador quedó destruido en su totalidad y se decidió trasladar la capital a la hacienda Santa Tecla, propiedad de la familia. Las tierras de los Girola se extendían desde la zona actual de Lourdes Colón en La Libertad hasta la Basílica de Guadalupe, antiguo Cuscatlán. Los Girola fueron de las familias fundadoras de Nueva San Salvador. Ellos construyeron su casa en el corazón de la nueva ciudad. Esta es conocida actualmente como la Casa de las Águilas. Así fue como poco a poco fueron edificando las majestuosas propiedades que hasta la fecha pueden apreciarse en Santa Tecla, como la mansión Girola, situada en las colinas, la casa y capilla aledañas al hogar del niño Adalberto Girola, entre otras. A pesar que el café fue la base de la riqueza de la familia, también le apostaron a otros cultivos, como el añil y el algodón. Además, fueron los primeros comerciantes de accesorios y telas traídas de Europa. Para la construcción de sus casas, todos los materiales fueron traídos por mar, desde la lámina troquelada y ladrillos para piso hasta el mármol para los detalles de sus edificaciones. A principios del siglo XX, era una de las familias más acaudaladas del país. Ellos tenían casas exuberantes con detalles lujosos en mármol, excentricidades. Tenían tanto dinero que podían darse el lujo de tener pianos traídos desde Europa, de vestirse de manera elegante y al estilo de la nobleza de Inglaterra o París. El poeta Roque Dalton, en su obra El Salvador Monografía, menciona que la familia es una de las 14 más acaudaladas del país y sobresale porque tiene inversión en varios rubros, como la banca nacional y el ferrocarril. Entonces encontramos a la familia Girola exportando café, algodón, invirtiendo en el ferrocarril, en casas, puertos y aduanas, trayendo telas y materiales de distintos países del mundo y muy interesados en la banca nacional. Ángel Girola. Del matrimonio entre Rafael María Girola y Gertrudis de la Cotera y González, nació Ángel Girola de la Cotera, 1826 a 1910. Uno de los principales personajes de la familia y quien involucró el apellido en los círculos sociales más altos del país. Ángel Girola fue uno de los personajes más emblemáticos. Se perfiló en la política nacional con muchos cargos públicos. Tenía talento para el negocio, tenía olfato para saber a dónde invertir y multiplicar su dinero. Una de las pruebas de sus estrategias de comercio es un anuncio publicado en el Diario Oficial el 1 de enero de 1879. En la publicación se lee: en la casa de don Ángel Girola en Santa Tecla se vende por mayor y menor los artículos siguientes: café viejo bueno, galerías doradas, géneros franceses e ingleses para cortinajes, borlas para dichas cortinas, géneros charolados para carpetas y otros usos, vidrios planos y blancos y de colores, maqué de muñeca, lavatorios de metal pintados, sobres para cartas y abarrotes, cera de Castilla en panes de 1 y 25 libras, aceite de oliva, todo en base, aceite de castor y de almendras en botecitos, vinos dulces y secos, champán, coñac fino y ordinario, pinturas en aceite, láminas de zinc, asadores, frenos imitación del país, cadenas de hierro para mulas y caballos, revólveres, escopetas 2 calibres, rifles y municiones, cubiertas de lona charoladas para carros, pechera blanca para camisas, camisones blancos y ganado gordo. La leyenda de la siniestra familia Girola. En la ciudad de Santa Tecla,
En El Salvador se cuenta una leyenda que tiene como protagonista a una reconocida familia del lugar, aun cuando no se sepa nada de ella desde hace décadas, ya que los últimos que conocieron a algún miembro de la familia Girola ya han muerto. No obstante, descendientes de aquellos memoriosos refieren que el fundador de la familia Girola es un hombre que había llegado a Santa Tecla desde un poblado pequeño. En los últimos años del siglo XIX, había amasado una fortuna partiendo de la nada, con el próspero negocio del café. Contrajo buen matrimonio y engendró muchos hijos y más tarde nietos. Todos los miembros de la familia vivían en alguna habitación del caserón, enorme y majestuoso que se alzaba en el mejor sitio de la ciudad. No obstante, los vecinos escapaban al contacto con los Girola y aún evitaban adrede el contacto, ya que una tenebrosa leyenda intentaba explicar el origen de esa misteriosa fortuna e inusual prosperidad. El señor Girola había hecho un pacto con el diablo. La leyenda. Las razones eran varias. No solo se trataba de un éxito sospechoso en el mundo de los negocios, si excluimos la envidia como motivación de los rumores, sino de extraños visitantes que el señor Girola recibía, especialmente a altas horas de la noche, luces misteriosas que se veían desde las ventanas de las habitaciones, ruidos inexplicables y toda la parafernalia que rodea a quienes han pactado con alguno de los príncipes infernales. Más aún, el señor Girola guardaba celosamente su privacidad y no invitaba a nadie a su casa, a excepción de forasteros de extraña vestimenta que no eran vistos en otras calles del pueblo, y no se acercaba a conversar con amigos o vecinos de la localidad. Esta conducta era imitada por todos los demás miembros de la familia Girola. Un episodio despertó la alarma general. Una joven que había sido contratada como personal doméstico desapareció un día de Santa Tecla sin dejar rastros. Cuando sus familiares, que habían tenido reparos a la hora de permitir que la señorita prestase servicios en esa misteriosa casa, avisaron a la policía, ésta se presentó en la mansión Girola para hacer averiguaciones. Grande fue la sorpresa cuando se encontraron con que la familia Girola, lejos de vivir en el lujo, subsistía en una casa monumental, pero casi vacía, sin muebles, sin utensilios, viviendo en una precariedad que no se condecía con la fortuna ostentada por las infladas cuentas bancarias del señor Girola. Las posibles explicaciones no se hicieron esperar. Se dijo que el señor Girola era un testaferro de una secta satánica, que debía donar todo el dinero que ganaba a sus mentores, que era un simple intermediario entre fuerzas oscuras y que eso le proporcionaba un buen pasar, pero lejano a la fortuna colosal que parecía poseer. La joven, por supuesto, jamás apareció, por lo que se comenzó a hablar en Santa Tecla de sacrificios humanos. Poco después de esto, los miembros de la familia Girola empezaron a morir, misteriosamente, aparentemente por causas naturales. Uno de ellos enfermaba, moría al poco tiempo, sucedía lo mismo con otro, y así sucesivamente a lo largo de años, hasta que el último sobreviviente de ese clan, que había sido extenso y poderoso, fue el envejecido señor Girola, quien falleció a edad muy avanzada, solo e intestado. Las últimas visitas que recibió, para asombro de todos, fueron las extrañas personas ajenas al pueblo que periódicamente se acercaban a su hogar en busca no precisamente de solaz. Al parecer, hoy día la elegante casa de la familia Girola yace en el descuido del abandono, sin que se haya podido echar luz al profundo misterio.